En una ocasión él me tomó a un lado, solita, y me dijo, mija, yo noto que no responde cuando estamos orando. ¿Por qué no responde? Le dije, porque no sé rezar el Ave María, ni el Padre Nuestro, ni el Rosario, no sé nada de eso. Entonces me dijo, mire, mija, yo enseñé catecismo por 50 años. Él ya tenía 83 años. Dijo, yo enseñé catecismo por 50 años. Dijo, ya no he enseñado catecismo, pero si usted me deja, yo la puedo catequizar. ¿Me deja que le enseñe el catecismo? En ese momento se encendió en mí una hambre, una sed para algo tan bello como era la fe católica, que entonces yo empecé por mi propia cuenta a buscar en la Biblia, aprender y era de no dormir. Pero entonces yo me enfermé de cáncer y yo tuve que retirarme por una temporada. Ese mismo año Javier se enfermó de cáncer. Entonces los dos tuvimos que tomar quimioterapia al mismo tiempo. Los dos estábamos peloncitos al mismo tiempo. Estábamos tomando terapia y radiación al mismo tiempo los dos. Y yo le dije al Señor que si ya era mi tiempo, yo estaba lista al momento que Él quisiera, que yo estaba lista. Cuando el Señor decidió de que me iba a dejar más tiempo, yo sentí de que todavía tengo algo más que hacer, y por eso precisamente es que yo siempre he dicho que yo voy a trabajar hasta que Dios me diga ya no. Bienvenidos todos a otra emisión de Un Cura y un Cuento. Hoy el cuento está en las manos, en el corazón y en la larga experiencia de provida de nuestra invitada de hoy, Aurora Tinajero. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, Aurora. Es un honor estar aquí contigo. Al contrario, el honor es mío. Me da mucho gusto que me invitaran. Aurora, son muchas cosas. Es una vida hermosa, dedicada a muchas cosas bellísimas. Tú eres del Paso, Texas. Originalmente, sí, yo nací en El Paso, padre. La frontera. En la mera frontera, sí. ¿Qué es vivir en la frontera? Dos culturas. No sabe uno si es tejano, si es americano, si es mexicano, o realmente porque están tan mezcladas las culturas que en realidad no. Yo siempre dije, no aprende uno ni el inglés ni el español. Spanglish. Spanglish. Pero vivimos muy a gusto allí. Viví hasta la edad de 25 años. Cuéntanos de tu familia, cuéntanos de tu infancia. Pues yo fui número 8 de 9 hijos. Mi mamá se casó por primera vez a la edad de 14 años y a los 16 años enviudó. Se casó de nuevo a la edad de 19 años y a los 6 meses volvió a enviudar. Y luego conoció a mi papá, que era amigo del segundo esposo. Y él iba para Cuba y él, pues la historia en realidad está muy larga con lo que pasó con ellos, pero a resumidas cuentas se casaron, mi papá y mi mamá, y de ahí venimos 6 más hijos, del cual yo soy el número 8. Yo debería de haber sido adoptada. Mi papá era inválido. Mi mamá, y era 23 años mayor que mi mamá. Mi mamá ya tenía 7 hijos, yo era número 8. Y al verse ella completamente desamparada, verse en una situación en donde ella tenía que trabajar, en unos tiempos cuando la mujer no trabajaba en esos tiempos, pero ella sí tenía que. Le ofrecieron una señora que tenía una tienda
que si le daba su siguiente hijo o hija, lo que viniera. Pues mi mamá dijo que sí, se llenaron todas las formas, todos los papeles. Para que te adoptaran para a ti. que me adoptaran. Y cuando se llegó el momento del parto, mi mamá no pudo seguir con la adopción. Se enamoró de ti. Sí, pero le dijo a la señora, si es mujer, la nombro por ti, le voy a poner Aurora. Y bueno, salí mujer, me puso Aurora y pues ya nací. Después de que yo nací, vino otra niña. Pero tuvimos una niñez muy, muy buena. Mi mamá era católica devota. Ella iba a misa todos los domingos, nos mandó a recibir todos los sacramentos, pero mi papá, hasta el final de su vida, él no era una persona que asistía a la iglesia. Entonces, de 9 hermanos y hermanas, yo soy la única que he seguido la fe católica. Bueno, yo me distancié de la iglesia ya creciendo. Me distancié por... ¿Qué edad tenías? Yo ya nunca volví a la iglesia después de la edad de 9 años, hasta que tenía 25 años. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue que conocí a un joven que me enamoré, y sus condiciones para yo poder ser su novia eran 2. La primera, que tenía que hablar español. Yo no hablaba español. La segunda, que tenía que ir a misa. Porque él era número 18 de 20 hijos. Wow. 19 naturales y 1 adoptado. Entonces sus padres vivían a cruzar la calle de la frontera y a cruzar la calle de una iglesia que se llamaba San Javier. Por el nombre de la iglesia fue nombrado Javier. Por San Francisco Javier. Sus padres eran... jesuitas, y por eso le pusieron ese nombre. Bueno, Javier dijo, no puedo tener una novia que no hable español y no puedo tener una novia que no vaya a la iglesia, tienes que hablar. Tienes que ir a la iglesia. Empecé a ir a la iglesia, esto era despuesito de que se terminó el Segundo Vaticano. Las cosas estaban completamente diferentes. Yo le dije que a mí no, que yo no entendía, que yo no sabía nada de lo que estaba pasando en la misa, que me sentía muy perdida. Él me fue ayudando. Para ese tiempo, mi mamá y mi papá ya habían fallecido. Yo conocí a Javier 5 meses después de que falleció mi mamá. Mi papá había fallecido ese mismo año. Los perdí a los 2 el mismo año. Durante ese tiempo, yo me embaracé y me fui quebré mi relación con Javier, me fui del Paso a vivir a California, y estando allá, llegué a California 4 meses después de que se había legalizado la ley del aborto. Cuando yo le expliqué al doctor que yo no tenía ni mamá ni papá, mis hermanos y mis hermanas estaban completamente deshechos por las muertes de mis padres, que yo no quería que mi novio sintiera ninguna obligación hacia mí, y que yo no sabía qué iba a hacer, que yo no tenía dinero, no tenía en dónde vivir, estaba viviendo en mi carro. Wow. Y tenía mucho miedo, y fue cuando el doctor me dijo, mira, Aurora, tú no te preocupes por nada. Dijo, para ti se cambió la ley del aborto. Exactamente para ti. Dijo, y acaba de cambiar. Dijo, tú tráeme $300 y esto lo arreglamos. Te regresas para tu pueblo, te regresas a tu trabajo, tu vida entonces va a seguir como si nunca hubiera habido un embarazo. Y entonces empecé a buscar el dinero, a ver en dónde. ¿Cómo se dio cuenta durante ese tiempo Javier en dónde estaba yo? Y sin decirme, fue a buscarme. Y cuando me halló embarazada. Y me dijo, porque yo no le había dicho que estaba embarazada. Me encontró embarazada y le dije, mira, tú no te preocupes por nada. Tú no tienes que preocupar por mí. Yo voy a estar bien.
Le dije, ya tengo mi plan, nada más necesito que me des el dinero. Entonces dijo, ¿para qué quieres dinero? Le dije, porque voy a abortar este bebé. Entonces me dijo, te voy a dar el dinero, pero no es para que abortes. Te voy a dar el dinero para que vayas a ver un doctor. Tú estás yendo con un asesino. Ese no es doctor, es asesino. Dijo, te voy a dar, me dio $1,000. Y me dijo, cómprate ropa de maternidad, compra ropa para el bebé, búscate un doctor bueno. Y pues de ahí él se hizo cargo de mí. Y él estuvo entonces vigilándome. Él estaba en la universidad en El Paso y yo estaba viviendo en California. Cuando nació mi niña, mi primera niña, Cristina, él estuvo allí presente. Nos regresamos para El Paso, bautizamos a Cristina. Y para este tiempo él había pedido transferirse para San Antonio. Nos fuimos para San Antonio y empezamos a tomar las clases para casarnos por la iglesia. El padre Edmundo Rodríguez, un jesuita que estaba en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en la calle del Paso, ahí en San Antonio, nos casó y ahí empezó nuestro matrimonio. Ahí hay una cosa bien importante que me gustaría ahondar un poco más, y es el hecho de que fue cuestión de unos días en que cambia esta decisión de eliminar la vida de tu hija a permitir que siguiera. Esa presencia de Javier amando, apoyándote, sosteniéndote. Háblame un poquito más de ese momento, esas dos realidades. Pues para mí yo ya estaba decidida de que no podía tener esta bebé. Yo no tenía dinero, estaba viviendo en mi carro, era un carrito, un Datsun chiquito amarillo, y pues tenía una hermana que vivía allí en donde estaba yo viviendo, pero me corrió de la casa. Y pues yo ya no tuve a dónde irme. Gracias a Dios que ya cuando Javier me ofreció ese dinero, que me dijo, no puedes abortar este niño. Dijo, no me ofreció matrimonio en el momento, pero no quería que abortara. Entonces, y él muy claramente me dijo, ese no es un doctor, ese es un asesino. Entonces yo me fui a una iglesia y yo no había ido a la iglesia, padre, en 14 años. Yo no sé si la iglesia era bautista o metodista o sabe Dios qué clase de iglesia era. ¿Sabes qué denominación era? Yo solamente entré allí y dije, Señor, voy a matar a mi hijo porque no sé qué hacer. Y fue entonces para mí un acto de mucha humillación, de dejar todo mi orgullo a un lado para aceptar la oferta de Javier. Fue muy pesado para mí, porque era una mujer muy orgullosa y yo no quería aceptar la oferta, pero al momento, cuando él me ofreció ese dinero, yo lo vi como una respuesta o como una señal de Dios de que yo no debería de abortar a mi niño. Y claro que él se regresó para El Paso, pero se regresó bien preocupado de que qué iba a hacer, de que qué iba a pasar. Pero siguió mandándome dinero para mí y para la niña, y siguió él atento de mí de todo a todo, hasta el punto que mi hermana le avisó cuando yo fui a dar a luz, y él pronto se subió en un avión y mi niña nació en Huntington Beach. Él estuvo allí cuando la niña nació, fue el primero que la agarró en los brazos, y ya después de eso me dijo, tú ya no estás sola. Yo voy a ser tu papá, yo voy a ser tu mamá, yo voy a ser tus hermanos, yo voy a hacer todo para ti. Tú ya no tienes que tener miedo, yo te voy a cuidar de todo a todo. Pero todavía no me ofrecía matrimonio.
Entonces nos fuimos, yo me sentía muy mal porque no estaba acostumbrada. Yo había trabajado en las cortes en El Paso, trabajaba con un juez federal. Yo ganaba más dinero que mi papá. Yo aunque no había estudiado, estaba en la universidad, pero aunque no había estudiado, yo me sentía que tenía mucha capacidad de hacer lo que fuera. Y llegar a un punto en donde completamente tenía que depender de otra persona, 100%, fue algo que dañó mucho en ese momento mi orgullo, porque yo era muy orgullosa. Pero nos fuimos para El Paso y allí todo el mundo, o sea, toda la familia, que para ese tiempo ya se dieron cuenta lo que estaba pasando, porque era que Javier había ido para California. Toda su familia estaban aterrorizados de que en una familia como la de ellos, que eran 20 hijos y que nunca había habido un escándalo en su familia, sintieron que al darse cuenta su papá de lo que Javier había hecho, de que le iba a dar un infarto o que se iba a enfermar, algo le iba a pasar al señor, porque nunca había habido un escándalo en la familia de ellos. Y era otro temor que tenía yo. Ahí llegaba yo con mi bultito, pues asustada. Pero mi suegro fue todo lo contrario. Desde el momento que me vio con la niña en los brazos, vino y me dijo en el oído, usted ya es mi hija nueva. Y desde ese momento, él empezó a irnos a visitar a San Antonio y allí es en donde hubo un cambio grandísimo. Él tenía acostumbrado de que todas las noches rezaban el rosario. Era costumbre en su familia. Y él y Javier, todas las noches, antes de acostarnos, sacaban su rosario y rezaban. Él se fijó en un momento que yo no contestaba. Yo tenía un rosario también, pero no lo sabía usar. Y él notó que yo no contestaba. En una ocasión, él me tomó a un lado, solita, y me dijo, mija, yo noto que no responde cuando estamos orando. ¿Por qué no responde? Le dije, porque no sé rezar el Ave María, ni el Padre Nuestro, ni el Rosario, no sé nada de eso. Entonces me dijo, mire, mija, yo enseñé catecismo por 50 años. Él ya tenía 83 años. Dijo, yo enseñé catecismo por 50 años. Dijo, ya no he enseñado catecismo, pero si usted me deja, yo la puedo catequizar. ¿Me deja que le enseñe el catecismo? Le dije, pues si usted quiere. Dijo, yo me encargo, yo le voy a enseñar el catecismo. Pues entonces él empezó a venir a San Antonio, del Paso a San Antonio, por lo menos una vez por mes. Venía a darme clases de catecismo. ¿Cuánto tiempo hay de camino? 10 horas. ¡Wow! Sí. Gran sacrificio. Sí, gran sacrificio para él y muchos desprecios de la familia, porque decían, aquí vivimos todos en El Paso y no nos viene a visitar. Pero allá va con Javier a ayudar a la nuera nueva. Entonces, él me enseñó todo lo que hay que saber de la Iglesia Católica y me daba muchas pruebas. Me probaba a ver si estaba aprendiendo y me dejaba homework y me decía, para cuando yo regrese en el mes que entra usted tiene que saber esto. Tuve que aprender las 12 tribus de Israel, las esposas de las 2 tribus de Israel. Tuve que aprender las obras de misericordia. Tuve que aprender, bueno, todo lo que había que aprender, yo lo tenía que aprender. Y en ese momento se encendió en mí una hambre, una sed para algo tan bello como era la fe católica, que entonces yo empecé por mi propia cuenta
a buscar en la Biblia, aprender y era de no dormir. Yo quería saber más, yo quería aprender quiénes eran los doctores de la iglesia, quiénes eran los santos, qué hacían los santos, por qué eran santos. Todo quería yo saber, todo. Yo me quería empapar de todo lo que era la iglesia. Pues se llegó, 3 años estuvimos así. Bellísimo. Al tercer año, un día él llegó y yo había escrito muchas preguntas que tenía que hacerle a él. Entonces le dije, yo quiero saber unas cosas y aquí las tengo escritas, le voy a preguntar. Y me dijo, mire, espérese tantito, mija. Dijo, la alumna ahora sabe más que el maestro. Ahora yo quiero que usted me enseñe a mí. Ahora yo voy a ser su alumno. Y entonces ya empecé yo a hablarle de las cosas que estaba aprendiendo. Le empecé a hablar de las encíclicas, de lo que estaba aprendiendo de las encíclicas. Le empecé a hablar yo de todo lo que tenía que ver, cosas en la Biblia, cosas relacionadas a las cartas de San Pablo y lo que le decía a los corintios y a los gálatas. Y bueno, era una cosa, una obsesión conmigo de que yo quería decirle todo lo que estaba aprendiendo. Y él muy paciente me decía, muy bien, mija, estoy aprendiendo. Pues ahí empezó mi conversión. Aurora, hay un momento en que uno, todo lo que recibe, pues hay que verificarlo con la realidad. Uno tiene que darse cuenta si esto sí es cierto. ¿En qué momento todo esto que recibiste en catequesis, todo esto que aprendiste, en qué momento confirmas que es verdad? ¿En qué momentos se hace realidad esta enseñanza en tu vida? Pues para mí fue, primeramente, tuve una experiencia que ahorita le voy a decir que me llevó más allá de mi vida. Pero primeramente que empezamos a servir en la iglesia, los dos. Y una de las cosas que notaba yo es de que a mí no me veían diferente, no me veían como una analfabeta, como una ignorante. Me trataban con mucho respeto y me empezaron a invitar a dar clases en la iglesia, especialmente ayudar con seminarios de Semana Santa, de Cuaresma. Empezar a dar enseñanzas sobre el Adviento y qué significa el Adviento. Entonces vi que todo lo que había yo aprendido ahora lo estaba pudiendo usar y me estaban invitando a poder dar estas enseñanzas. Y yo empecé a dar clases a otras personas para que ellas también pudieran aprender y pudieran también dar. Decía yo, hay mucha necesidad entre el pueblo hispano de catequizar a la gente, de formar. Nuestra gente no está formada. Vienen a la iglesia por costumbre. Rezan el rosario, pero no saben lo que significa. Me daba mucha, no sé si era ansiedad de querer enseñar, que la gente entendiera que esto era algo maravilloso, era algo bello y yo quería que todo el mundo lo viera. Y me acuerdo mucho que el Monsignor Winesapple, que me dio las llaves para todo lo que era toda la iglesia, me acuerdo él me decía, ya no sé en dónde ponerte, dijo, porque en donde quiera que vas, dice, tienes muchos seguidores y les encanta lo que les enseña. Le digo, es que hay tanto que aprender de la fe de la iglesia. Ahí fue donde yo vi de que había fruto de lo que mi suegro había hecho por mí. Decías San Juan Pablo II que la fe se fortalece dándola. Dándola, exactamente. Y creo yo que ahí fue donde yo empecé a crecer aún más. Me inscribí como catequista para los niños. Empezamos yo y mi esposo un grupo de jóvenes para instruir a los jóvenes. Empezamos un grupo de matrimonios, empezamos a formar matrimonios.
bueno, y criar nuestras 5 niñas también. Y, familia grande. Sí, porque tuvimos 5 niñas. Después de que nació Cristina, nacieron 4 más hijas. Esta experiencia de maternidad, después de un momento de crisis, de dificultad, ¿qué implicó para ti? Para mí lo que más yo siempre quise ser maestra. Después le decía yo a Javier, ahora yo ya sé, ya encontré mi propósito en la vida y yo ya sé lo que es mi vocación, es ser madre. Porque me encantaba enseñar a mis hijas, criarlas, hablar con ellas de la fe, de la Iglesia Católica. Ellas se acuerdan que estaban muy chiquitas y que yo siempre les estaba hablando. Amen la fe. Denle gracias a Dios que crecieron en una familia católica, porque sus amiguitos en las escuelas, sus amiguitos en la vecindad no tienen ese don. Ustedes agradezcan que crecieron en una familia católica, aprendan lo que es su fe, ámenla. Siempre les estaba diciendo, empezamos una escuela católica. Wow. Éramos 45 familias que decidimos que yo no trabajaba afuera de la casa. Mi esposo era el único sueldo que teníamos, pero no queríamos educar a nuestras hijas en escuela pública. Nos juntamos 45 familias y decidimos hablar con el obispo a ver si nos dejaba empezar una escuela. Esa escuela todavía existe. ¿Cómo se llama? St. Michael School, que está en la esquina de la Cockrell Hill y la West Davis. Todavía está ahí. Entonces, nos dio permiso el obispo. Los papás y los abuelos éramos los maestros, pero no teníamos dinero para pagarle a nadie. Entonces nosotros decidimos, nosotros vamos a dar las clases. Yo enseñaba español, yo era la secretaria, otra maestra era una abuela era la principal, otras mamás que tenían educación, enseñaban ciencias y enseñaban matemática y empezamos esta escuela que pues realmente, como les digo, todavía existe esa escuela. Hicimos un garage sale y en un fin de semana levantamos $23,000 de fondos para comprar lápices y libros. Y nos prestaron un edificio que era una escuela que ya estaba cerrado de las monjitas de Nuestra Señora de Caridad y Refugio. Ellas nos prestaron la escuela. Allí educamos a nuestras hijas. Y después de eso conocí les decían antes la superiora, pero ahora la servidora de la orden de Nuestra Señora de Caridad y Refugio. Y me fui a trabajar con ellos y trabajé con ellas 10 años porque podía trabajar con ellas y estar con mis hijas al mismo tiempo. Y con ellas estuve como presidenta del grupo de oblatos, que estábamos consagrados a todo. Ahora veo cómo Dios, cómo pone las cosas, porque ellas estaban bajo el carisma de San Juan Eudes. Y el carisma de él era de ayudar a mujeres que estaban en situaciones difíciles. Pues trabajé con ellas y estuve 10 años cuando me di cuenta de que habían 11 centros de aborto en la ciudad de Dallas y que estaban muriendo niños todos los días. Para esto, cuando Cristina tenía 3 años, una niña de SMU
se había comunicado con nosotros para decirnos que estaba embarazada, que si podía ella, que si le podíamos prestar dinero para abortar. Y nosotros conseguimos de que no abortara, por mi experiencia, conseguimos de que no abortara. Y la bebita se salvó. Por cierto que le pusieron Cristina, igual que mi hija, Cristina. Y yo me acordé de eso y le dije a Javier, nosotros tenemos que hacer algo para salvar las vidas de estos bebés. No podemos estar quietos. Sí, como muchas veces situaciones de dificultad, de sufrimiento, cuando las podemos superar, se vuelven la motivación para poder ayudar a los demás. De algo aparentemente malo, sale algo muy bueno. Lo mismo en la situación de la escuela, porque ahorita pensaba, pues al fin de cuentas la Iglesia Católica es la organización que tiene la red de escuelas y universidades más grande del mundo. Del mundo, sí. Y la gran mayoría de estas escuelas, universidades, centros de formación han surgido por el deseo de los mismos padres de familia, de las comunidades, de dar una buena educación a sus hijos. O sea, es el fruto natural de una fe bien vivida. ¿Sí? Formar bien a sus hijos, a la comunidad. Y ese es el motivo por el cual la iglesia tiene tantos centros de formación, porque es parte natural de nuestra fe. Exactamente. Una de las cosas que decía Javier, porque claro que todos quieren mandar a los niños a las mejores escuelas, las escuelas que tienen más ¿verdad? Conocimiento de que allí hay buenos maestros, allí hay buenos estudios. Y ahí en donde vivíamos habían buenas escuelas. Pero decía Javier, acuérdate, Aurora, lo que decía mi papá, ¿de qué sirve que ganen todo en el mundo nuestras hijas y al fin pierden su alma? Bellísimo. Bellísimo. Y para nosotros era lo más importante, de que no se perdiera su alma. Eso era lo máximo para nosotros, de que las niñas crecieran enamoradas de la fe, que ellas conocieran los sacrificios de los santos, los sacrificios de los sacerdotes. En mi casa no se hablaba en contra de un sacerdote por nada, hasta la fecha. Ahí no, si no vamos a rezar por los sacerdotes y por vocaciones, no vamos a hablar nada. Y sabemos que hay escándalos y sabemos que hay problemas, pero allí no se discute. Ahí solamente se habla lo bueno. De lo que Dios está haciendo con el sacerdocio, porque yo les digo, se acaba el sacerdocio, no tenemos la Eucaristía, no tenemos los sacramentos. Imagínense lo que estamos arriesgando con criticar a los mismos que nos están dando la vida eterna, como quien dice, los que son instrumentos. Y sin embargo, a pesar de todo lo malo que ha sucedido, ha sido una fuerza de corrección, de transformación, de cambio, de beneficio. Beneficio, exactamente. Todo eso lo estamos viendo. Sí. Lo estamos viendo ahorita, los frutos. Ha habido un fruto que ha permitido que después del dolor, de la crisis, de descubrir todo esto, ha habido procesos de rectificación. Sí. De cambio, de transformación, que poco a poco van tomando más fuerza. Y que sí. Creo yo que ahora la Iglesia Católica es la más sana y es la más protegida de todas las denominaciones, porque ellos no tienen estas protecciones y no tienen esta ayuda para sus pastores, como la Iglesia Católica tiene para sus sacerdotes y tiene también para los laicos. Salió mucho bueno de esa prueba. Fue una prueba difícil, pero salió mucho, mucho bueno. Lo importante era de que nosotros, los creyentes, nosotros los laicos, nos mantuviéramos fieles a la iglesia y no desmayáramos y no criticáramos, pero que en oración esperar que pasara la tempestad. Y pasó. La humanidad no desaparece. Somos humanos con lo bueno y con lo malo. Y lo bueno es que la iglesia escribe su historia con eso.
Sí. con eso, con lo que es la humanidad. Bien, empiezas a acercarte gracias al testimonio de Cristina, su amiga, y salvar esa bebita. Sí, Sí, empiezas a acercarte al trabajo pro-life, sí. al pro-vida. Íbamos tenía a las 3 niñas en carriolas. Bueno, era una carriola. Cristina caminando. Tenía en ese tiempo, tenía 3. Patricia, que después llegó a ser religiosa. Virginia, que ahora es enfermera. A ellas las sentaba en la carriola y nos íbamos, yo y Javier, a rezar en los centros de aborto con el obispo Charles Grumman. Brahman, sí. Y con él nos íbamos y dábamos vuelta a todo lo que era el bloque donde estaban los centros de aborto para rezar, y nosotros éramos consejeros de acera. O sea que cuando iban entrando las jovencitas, nosotros las tratábamos de convencer de que no mataran a sus niños, ¿verdad? Y luego también ayudarlas a encontrar los recursos que necesitaban, porque no era nada más de salvar a los niños. Entonces, si dicen no tengo casa, no tengo doctor, no tengo dinero para el hospital, ¿verdad? Venían con muchos problemas y muchas veces era lo que las motivaba a hacerse los abortos. Entonces el obispo Grumman, viéndonos a mí y a Javier, que estábamos fieles siempre con nuestras hijas en la acera, tratando de salvar vidas, nos invitó a que fuéramos parte de la mesa directiva de lo que él le llamaba el Bishop's Pro-Life Steering Committee, o sea, un comité del obispo que iba a manejar todos los asuntos pro vida dentro de la diócesis. Y nos invitó que fuéramos parte, porque decía, March John Julio era parte de eso, alguien que tú conoces. Una gran amiga. Uh-huh. Entonces nos invitó que si podíamos estar allí para ser representantes por el pueblo de habla hispana. Entonces, pues yo y Javier le dijimos que sí íbamos. Estuvimos una temporada, pero entonces yo me enfermé de cáncer. Y yo tuve que retirarme por una temporada. Ese mismo año, Javier se enfermó de cáncer. Entonces, los dos tuvimos que tomar quimioterapia al mismo tiempo. Los dos estábamos peloncitos al mismo tiempo. Estábamos tomando terapia y radiación al mismo tiempo los dos. Wow. Entonces, nuestra comunidad de nuestra iglesia estaba tratando de figurar si los dos moríamos al mismo tiempo, ¿quién se iba a hacer cargo de las 5 niñas? Porque en ese tiempo ya había nacido otra, Sandrita. Bueno, por obra de Dios y el Espíritu Santo, los dos superamos ese cáncer. Entonces regresamos a hacer el trabajo pro vida. Y entonces es cuando yo ya empecé a hacerlo ya más constante. Alguien se tenía que quedar en casa con las niñas. Decidimos yo y Javier que a las niñas nunca las íbamos a dejar en guardería, no queríamos que nadie las cuidara, las queríamos que proteger. Entonces uno de los dos tenía que estar en ministerio mientras que el otro estaba con las hijas. Entonces yo empecé a hacer el ministerio pro vida como voluntaria y empecé a ir a los centros de aborto a rezar y a hacer consejería con estas jovencitas. Y ahí empezó toda mi trayectoria con el trabajo pro vida. Y es muy bueno que la gente que nos escucha pueda y que nos ve puedan entender que todo esto lo hacías por amor a la vida, por amor a los niños y niñas, por amor al destino de las familias, de las personas. Y qué fuerza grande. Porque mucha gente diría, tengo muchos niños,
todas tus hijas. Sí, solo Javier proveía la casa. Sí. Ese tiempo lo podías usar para trabajar y ganar más dinero. Y sin embargo, te la jugaste. La jugué y hubieron muchos sacrificios porque yo le dije a Javier, yo nunca voy a hacer una carga financiera para ti. Agradezco que me dejes quedarme en casa y no tener que trabajar para cuidar a las hijas. Pero yo siempre vestí a las niñas y me vestí yo de las tiendas de segunda, de los garage sales. Yo no sabía lo que era ir a un lugar a que me arreglaran el pelo o que me arreglaran las uñas. Yo no sabía lo que era usar un vestido nuevo. Mi niña Cecilia, que ahora es terapista familiar, ella me dice, yo no tuve mi primer vestido nuevo hasta que cumplí 6 años. Dice, le digo, sí, pero acuérdate, ¿por qué? Acuérdate que era para que pudieras tener a tu mami en la casa. Si yo me hubiera salido a trabajar, ¿sabe Dios en dónde los hubiéramos dejado? En cualquier lugar, guardería que hubieran pasado ustedes y nosotros ni cuenta nos hubiéramos dado. Que es muy paradójico. Yo lo he visto muchas veces. Como hay una motivación de amor inmensa y de darle a los hijos lo que los papás no tuvieron. Entonces se vuelcan a tener préstamos fáciles de obtener con altos intereses que luego les dejan unas deudas grandísimas. Y ambos papás se meten a trabajar, pero a la final tienen a sus hijos llenos de cosas, pero no tienen lo más importante, que es la presencia de los papás. De los papás. Su amor, su cariño, su educación. Y yo nunca quería que Javier se sintiera que yo le ponía exigencias de que quiero comprarme un vestido o quiero comprarle ropa nueva a las niñas o quiero... Teníamos 2 metas y esas eran las 2 metas. Que dijo Javier, siempre vas a vivir en un lugar que sea seguro, dice, y las niñas siempre van a tener educación católica. Eso te lo garantizo. Pues eso quiso decir de que muchas cosas. Nosotros no sabíamos lo que ir a vacaciones, nosotros no sabíamos lo que era tener ropa nueva, nosotros no sabíamos lo que es ir a comer en un McDonald's. Las niñas, ellas ni se acuerdan haber ido a un restaurante cuando estaban creciendo. ¿Te sientes frustrada con eso? No, ahora que las veo que ellas son iguales. Y me dicen, sí, mamá, si no fuiste bastante estricta con nosotros. No, ahora que veo yo que ellas están creando a sus hijas de la misma manera, que veo yo el fruto de esos sacrificios que hacíamos yo y Javier por ellas, digo yo, bendito sea Dios. Son 5 hijas, tengo 5 yernos que son, bueno, uno de mis yernos falleció hace 3 años de cáncer, pero todas las hijas, todas se graduaron de la universidad, las 5. Todas tienen esposos que son fieles a la iglesia. Todas están criando a sus hijos en las iglesias, en la escuela católica. Ni uno de mis nietos ha ido a escuela pública. ¿Cuántos nietos? 24 nietos. ¡Wow! Sí, 12 hombres y 12 mujeres. Es una familia provida. Sí, somos una familia grande y cuando nos juntamos hay mucho ruido, pero bellísimo. Es una familia hermosa. De veras, no me puedo quejar. Cuando nos juntamos para una fiesta, pues tenemos que hacer todo como para un ejército. mucha comida pero nos dividimos todo muy bien. Otra cosa, que las niñas se criaron en una vecindad en donde les gustó mucho. Javier y yo, después de haber vivido en la parroquia de San Pío X por 18 años, compramos una casa acá en el norte de Grand Prairie. Y a las niñas les encantaba vivir ahí en esa vecindad. Cuando ellas se casaron, ellas les pidieron a los esposos que por favor pudieran comprar casa en esa vecindad. Entonces todos vivimos en la misma vecindad, como a 1 cuadra o 2. O sea, todos los primos crecen como si fueran hermanos. Todos. Jugando juntos. Todos. Nada más tengo
una hija que la hija mayor se fueron a vivir a Roma porque ella se casó con un muchacho que iba a ser sacerdote, jesuita. Y se conocieron y cuando él fue a seguir en los pasos de San Ignacio de Loyola, se fue a Roma a seguir, a caminar en sus pasos, ¿verdad? Porque quería ser sacerdote jesuita. La persona que lo acompañó le dijo, quiero que hagas esto. Dijo, ¿piensas que tienes vocación? Dijo, sí pienso. Dijo, regrésate entonces a Dallas. Y esa amiga que tienes, que son muy cercanos, dijo, invítala a ser tu novia. Dijo, si tienes vocación, verdadera vocación, dice, no va a lograrse nada. Dijo, no va a haber matrimonio entre tú y ella, pero tienes que saber por seguro. Pues se regresó él de Roma, estuvo en Roma por 4 meses, se regresó y empezó a salir con mi hija mayor. Y pues se enamoraron y se casaron, pero él le dijo a ella, yo siempre siento que tengo una vocación dentro de la iglesia, dijo. Dijo, nos vamos a ir a vivir a Roma. Dijo, voy a empezar la escuela de nuevo, dijo, y quiero agarrar mi doctorado en la escritura del Antiguo Testamento. ¡Wow! Sagrada Escritura. Se graduó del Biblicum. Ah, magnífico. Entonces, él ahora forma sacerdotes en un seminario. Aquí en Ohio. En Ohio. Magnífico. Mira cómo una vida ofrecida con amor, ¿sí? Sigue prolongando bendiciones y cosas bellísimas. Pero padre, esa era la hija que iba a abortar. Sí. Imagínese, esa era la hija que iba a abortar. Y cuando veo ahora de cómo están entregados a la iglesia, cuando veo yo él cómo siempre me está mandando fotos o voy a las ordenaciones de los sacerdotes que eran sus estudiantes de él, me quedo, de veras digo, wow, Dios dice, Aurora, ¿para qué te maravillas? Puedo hacer eso y mucho más, ¿verdad? Porque sí me maravillo ver de que todo eso se hubiera perdido si yo hubiera abortado a Cristina. Y todo eso, yo hubiera abortado a Cristina si mi esposo no hubiera tomado su lugar como un padre responsable. Todo eso se hubiera perdido si sus padres no hubieran inculcado en él, el amor a la vida, y si sus padres no hubieran sido tan generosos con su fertilidad como lo fueron, teniendo 19 hijos y adoptando uno. Bellísimo. Todo eso se hubiera perdido si no hubieran habido los principios de unos padres que cumplieron con la santa voluntad de nuestro Señor. Ellos tienen su propia historia, que si la platicara, que estuviéramos hasta la semana que entra, porque yo siempre he dicho, yo he conocido 3 santos en persona. A mi suegro, a San Juan Pablo II, que tuve la dicha de conocer 5 veces, estar con él, y a Madre Teresa, que tuve la oportunidad de platicar con ella también. Entonces digo yo, ¿cómo Dios me ha concedido estar con estas personas tan hermosas? Pero empezando con mi suegro, que fue el que me trajo a la fe, el que me instruyó, el que me formó. Y de ahí ha salido todo lo que ha salido ahora, de que cuando mis hijas cumplían la edad de antes de los 13 años, yo y Javier hicimos la decisión de que las íbamos a llevar a un convento, que se quedaran allí un fin de semana para que vieran cómo era la vida religiosa, para que probaran a ver si tenían vocación religiosa antes de que llegaran a la edad que empezaran a querer tener novio. Uh-huh. Queríamos nosotros adelantarnos, pero con adelantarnos a esa opción. Uh-huh. Primero vean a ver si tienen vocación religiosa.
Y ellas se acuerdan, dice, mamá, ¿cómo era que nos dejabas en esos conventos? Le digo, pues queríamos nosotros que ustedes vieran cómo era esa vida. Y una de ellas sí se fue por 8 años de religiosa. Y a resumidas cuentas, ella sintió de que no era su vocación, pero se vino del convento cuando su papá se enfermó y ya no se regresó. Ya no se regresó porque en ese tiempo conoció al que es ahora su esposo. Se enamoró, se casó, tuvo sus hijos. Tuvo sus hijos, que es otra historia. Pero como Dios, si uno está consciente, uno puede ver la mano de Dios en todo. En todo. Él no se le escapa nada. Él está en todos los detallitos más insignificantes. Él está moviendo las cosas. Y era algo que yo veía y que muchas veces lo veía después de que pasaba. Pero empecé yo a ver. En otra ocasión que vi yo claramente la mano de Dios, es que con el tiempo ya estamos brincando un poquito. Ya las niñas ya están creadas, ya están educadas y mi esposo era diabético y habíamos superado los dos un cáncer, pero entonces a él se le complicaron su salud con el diabetes y llegó al punto en que sus riñones le fallaron. Entonces él estaba muriéndose porque no respondió él bien al diálisis. Fuimos con el doctor, le dije, él califica para tener un trasplante. Dijo, sí, si quieres aplicar. Dijo, le dije, sí, vamos a aplicar. Entonces le dije, y yo quiero darle mi riñón. Dijo, no puedes. Dijo, no puedes porque tú no eres ni mamá, ni hermana, ni hija. Compatibilidad genética. No hay compatibilidad genética. Dijo, no lo puedes hacer. Entonces le dije, pero soy su esposa. Le dije, yo soy su esposa. Yo debería de ser la más apropiada para salvarle la vida a mi esposo. Le dije, ¿quién más sino yo? Pues no te podemos evaluar. Al fin, estuve tan terca pidiéndoles que me evaluaran que al fin me hicieron la evaluación y salí ser más compatible que si fuera hija o hermana o esposa. ¿Cómo se explica eso? Dijeron que en 14 años nunca habían visto un caso de esos. Nuestra sangre era 100% compatible. Y dice, los dos eran una sola carne. Exactamente. Dice la palabra de Dios. Exactamente. Pues inmediatamente me dijeron, bueno, ¿le quieres dar el riñón? Le dije, pues claro que sí. Entonces me dijeron, pues ¿cuándo? Le dije, ayer. Le dije, pues ya. Le dije, vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Pues nos pusieron a los dos en el hospital. Le di mi riñón y él se rejuveneció. Ya no necesitaba nada de diálisis. Él estuvo vivió una vida muy sana por los siguientes 8 años cuando le regresó el cáncer. Pero como le estaban dando medicinas para el trasplante que le bajaban las inmunizaciones, el cáncer se avanzó demasiado. Y a resumidas cuentas, en el 9 de septiembre del 2009, él falleció. Pero aún así fue una experiencia como ninguna. Su muerte fue una experiencia, nunca jamás en la vida he visto yo algo así y nunca lo veré. Fue un hombre que a todo mundo, él animaba a la gente por muy mal que él se sentía. Por 3 años lo tuvimos que dar de comer por un tubito, por una sonda, pero le preguntaba yo, ¿tienes miedo? Porque sabíamos que se iba a morir, porque ya no le podían dar tratamientos. Dice Aurora, tengo 68 años esperando ver la cara de Dios. ¿Y tú me estás diciendo si tengo hambre? Si tengo miedo.
yo creo que he de tener hambre yo. Si tengo miedo. Entonces le decía, no, pues es que yo solamente te puedo permitir. Pero él hizo el acto de humildad más grande que puede hacer un esposo con una esposa. 3 días antes de morir, él me habló a su cuarto. Dijo, necesito hablar contigo, Aurora. Le digo, ¿qué pasó? Dice, es que yo no me quiero morir con ningún pecado. Dice, y pienso. Ya le habían dado los santos óleos ya 7 veces, cada vez que pensábamos que ya era el fin. Pero ya esta vez ya veíamos que ya sí era, se estaba acercando mucho ya el fin. Dijo, no me quiero morir con pecados. Entonces le digo, pues, ¿qué quieres que haga? Le hablo al Padre. Dice, no, Aurora, dijo, el Padre no me conoce, pero tú sí me conoces. Tú me conoces mejor que lo que yo me conozco. Tú dime mis pecados, Aurora, por favor. Le digo, no, Javier, yo no te puedo confesar, yo no te puedo decir tus pecados. Dijo, Aurora, necesito que tú me digas, porque no quiero llegar al otro lado, dice, con pecados. Entonces le dije, bueno, le digo, pues tú sabes, si quieres que yo te los diga, yo te los digo. Entonces dijo, agarra un papel, vamos a hacer una lista de lo que tú piensas que yo he hecho, wow, que ha estado mal. Entonces le dije, bueno, si quieres, le dije, yo no te lo voy a negar. Y escribimos una lista de 9 cosas. Y antes de morir, Dios le dio esos 3 días para que arreglara las 9 cosas. Y pudo reconciliarse con su hermana, le pidió perdón al padre porque él tenía una compañía de construcción y me había construido una oficina en la iglesia, porque la iglesia no tenía dinero para construirme una oficina y él me construyó una oficina. Y el padre le dijo que lo hiciera de cierta manera, y lo hizo de la otra manera, y le dije, tienes que pedirle perdón. Y dijo, sí, yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, todas las 9 cosas, antes de morir, él pudo arreglarlas todas, reconciliarse con personas, y ya cuando era tiempo, dijo, lo único que te pido, Aurora, dijo, es que no me vayan a dar medicamentos, dijo. Yo quiero saber lo que es sufrir la muerte por la mano de Dios, dijo, y no por medicamentos que me duerman o que me quiten la habilidad de poder. Entonces le digo, Javier, le digo, si te duele algo, grita o haz lo que tengas que hacer porque me da mucha lástima que estás sufriendo tanto. Dijo, Aurora, dijo, es lo mejor que pueda haber, sufrir. Dice, porque ese sufrimiento me está acercando a Dios. Wow. Dijo, no me quites el sufrimiento, no me vayas a dar nada. Dijo, no quiero morfina, no quiero nada que me vaya a separar del sufrimiento que Dios tiene para mí. Entonces le dije, bueno, está bien, le dije, pero tú sabes bien, le digo, que si quieres algo, si quieres gritar o si quieres lo que tengas que hacer en ese momento. Dijo, no, dijo, déjame morir por la mano de Dios. Dijo, es lo que quiero. Ok. Es el misterio del sufrimiento ofrecido por amor y aceptado por amor. San Juan Pablo II habló mucho de esto en la Salvifici Doloris, esa encíclica que hablaba de el valor de la enfermedad ofrecida a Dios y vivida en una dimensión misionera. Exacto. Wow. Sí. El sufrimiento redentivo. Redentor. Le pregunté una vez al padre Wilmer, ¿qué piensa usted, padre, que pasa con Javier, que tiene él esta actitud, que no tiene miedo, que siente que quiere sufrir? Dice, Aurora, dice, tenemos nosotros el mal entendimiento de que solamente la Virgen María podía estar llena de gracia. Cuando nosotros nos entregamos completamente a la voluntad de Dios y cuando nosotros seguimos su voluntad hasta dentro de que podemos humanamente, dice, nosotros también podemos estar llenos de gracia, dijo, y Javier está lleno de gracia. Por eso. Aurora, tu vida ha sido
un constante decirle al mundo por qué es importante salvar la vida. Sí. Y se lo has mostrado. Has trabajado en la radio, en la televisión, has sido directora de oficina diocesana pro-life, 20 y tantos años. Tu pasión ha sido salvar vidas. Sí. Y salvar familias. Exactamente. Ya son 72 años de vida. 75. 75 años de vida. Sí. Y te agradezco mucho que nos has dejado ver este tesoro inmenso. ¿Tú crees que tu vida ha sido cumplida? Yo siento que mi trabajo todavía no termina porque lo que no le compartí es que hace 7 años que caí con cáncer otra vez. Y yo le dije al Señor que si ya era mi tiempo, yo estaba lista al momento que Él quisiera, que yo estaba lista. Cuando el Señor decidió de que me iba a dejar más tiempo, yo sentí de que todavía tengo algo más que hacer. Y por eso precisamente es que yo siempre he dicho que yo voy a trabajar hasta que Dios me diga ya no. Yo voy a estar trabajando con familias, yo voy a estar trabajando con personas que están embarazadas, que tienen problemas. Yo voy a estar dando instrucción religiosa por medio de la radio. Me dedico a hablar de la fe, de la familia y de la vida, que yo voy a estar trabajando hasta que mi vida se acabe. Yo no siento que mi propósito en esta vida ha cambiado o se ha acabado. Mi propósito Dios lo diseñó, y de la manera que lo diseñó siento yo que es hasta que muera. Entonces no hay, como dice, jubilación sí, cuando estamos haciendo el trabajo de Dios. No hay. Hace algún tiempo la conferencia de obispos norteamericanos de aquí de Estados Unidos te hizo un reconocimiento. Háblanos de eso. Pues ellos, la Secretaría de la Provida de la Conferencia Episcopal se preocupa mucho de que las parroquias estén formadas, de que la gente de las parroquias estén formadas. Y en 1997 creo que fue que ellos hicieron un documento que se llama Plan Pastoral para Actividades Provida. Y ese plan pastoral para actividades provida estaban enfocadas en las parroquias, en las iglesias. Entonces, yo siempre, yo les pedí que me dieran el documento y yo les pedí que me lo traducieran en español, porque yo quería conocer ese documento, qué es lo que espera la conferencia episcopal de personas como yo que estamos haciendo este trabajo en las parroquias, qué es lo que quieren ellos que yo haga. Yo quería recibir mis directivas de ellos. Entonces ellos tenían 5 puntos que querían que evangelizáramos, ¿verdad? Que educáramos, que estuviéramos activos en el foro público, ¿verdad? Bueno, eran 5 por todos. Entonces yo decidí que mi ministerio iba a cubrir esos 5 puntos y que yo iba de alguna manera o de otra, iba a llevar estos 5 puntos a todas las parroquias. Me dediqué entonces a ir a todas las parroquias de la diócesis de Dallas. Fui a 6 diócesis en España. Fui a la diócesis de Valledupar en Colombia, y llevé el mensaje de la defensa de la vida a Tierra Santa para instruir a los peregrinos sobre cómo cada fase y cada acontecimiento de la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente
por la santidad de la vida, no solamente la vida terrenal, pero la vida eterna. Y cómo cada uno de esos pasos de el tiempo que nuestro Señor caminó por la tierra fue para proteger la vida humana, para la vida eterna, pero también para la vida terrenal, ¿verdad? De que ciertas cosas tenemos que cumplir cuando estamos aquí, ¿verdad? Para que nos lleve cuando ya nos vayamos a la vida eterna. Entonces, en todo este tiempo yo estaba en comunicación con la conferencia episcopal. Ellos se dieron cuenta que por primera vez en la historia, mi esposo y yo habíamos fundado una organización, o sea, un congreso que se llamaba Congreso de Evangelización y Provida de las Américas. Entonces, lo que hicimos yo y Javier, y claro que con la ayuda de mi equipo, empezamos unos congresos. Empezó aquí en Dallas y vinieron, en ese tiempo solamente vinieron 500 personas, pero vinieron representantes de 17 países a ese congreso. Y de allí empezamos. El siguiente lo hicimos en Phoenix, Arizona. Y todo este tiempo lo hacía yo en conjunto con los obispos. Y tuve una condición con ellos, que les dije, si yo voy a hacer este congreso, y si vamos a tener este congreso, una condición voy a tener, que todas las enseñanzas se tienen que dar por cardenales, obispos, arzobispos y sacerdotes. Los que prometiste. Les dije, la gente hispana escucha más y cree más las cosas cuando vienen de la boca de sus pastores, y ellos necesitan de oír de ustedes. Pues en mi primera conferencia, mi primer congreso que tuvimos aquí en Dallas, puros cardenales, puros arzobispos, obispos y sacerdotes fueron los ponentes. Entonces, el obispo Olmsted de Phoenix dijo que él quería tener ese mismo congreso en su diócesis porque él había mandado gente de Arizona. Pues vinieron gente nada más de 15 estados, pero vinieron de 17 países. Wow. Entonces tuvimos, en 2 años, él me invitó a tener ese mismo congreso en Phoenix. Y en ese congreso en Phoenix vinieron, entonces eso fueron 14 países, pero tuvimos casi 600 personas. Entonces, los obispos quedaron contentísimos de que esto había sido un éxito tan grande. Entonces me pidieron que si lo podíamos otra vez tener en Dallas. Okay. Y otra vez lo tuvimos en Dallas. Entonces yo les dije, bueno, no lo podemos estar teniendo en Dallas porque el obispo Farrell, yo le dije que la organización no tenía dinero para esto y se iba a tomar mucho dinero. Entonces me preguntó qué tanto necesitas. Ya le dije yo cuánto. Dijo, lo tienes. Sí. Dijo, yo te lo doy. Yo te doy todo el dinero. El cardenal Farrell. El Cardinal Farrell. Entonces, cuando tuvimos la tercera, entonces los obispos en Washington, D.C. me invitaron a ir a hablar con todos los directores de todas las diócesis de todos los Estados Unidos para explicarles qué es lo que estaba haciendo yo para atraer a la gente hispana, para catequizarlos, para cambiar sus corazones, ¿verdad? Para que fueran pro vida. Entonces yo fui y tuve una conferencia en donde pude hablar con todos los directores de todos los ministerios pro vida de todos los Estados Unidos. Entonces ahí fue donde el obispo Olmsted dijo, Aurora, esto es algo más grande que lo que tú te hubieras imaginado. Dijo, y ya no puede ser tuyo. Dijo,
porque ¿hasta cuándo lo vas a poder hacer? Sí, es cierto. Entonces le dije, bueno, ¿y qué quiere que haga? Le dije, si me está diciendo que algo está mal porque han tenido tanto éxitos estos congresos, dijo, no, ahora queremos los obispos poseer estos congresos y nosotros ahora nos encargamos. Formaron un grupo de obispos, eran como 6 obispos y entre ellos estaba el cardenal O'Malley, estaba el cardenal DiNardo, estaba el arzobispo García Siller, eran algunos obispos, arzobispos, cardenales que formaron este grupo que decidieron que estos congresos los iban ahora a ellos tener. Y todo el mundo me decía, no lo entregues, sigue tú con eso, no lo entregues a los obispos. Le digo, yo nunca voy a desobedecer a los obispos, nunca. Si ellos quieren tomar cargo de esto, que tomen cargo. Bueno, esto fue en el 2008. Javier todavía no fallecía porque él fue el que me ayudó a organizar el primero. Y todavía se están haciendo. El siguiente va a ser este verano que viene en Boston, Massachusetts, con el cardenal O'Malley. Entonces, cuando ya les avisé que ya me iba a jubilar, ya les dije que ya se había anulado el caso de Roe contra Wade el 24 de junio del 2022. Entonces, en septiembre yo ya les dije, ok, ya yo quiero estar con mi familia, porque nunca les he dado tiempo a mi familia. Yo trabajaba lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, todos los días. Si no estaba en la oficina, estaba en las parroquias. Entonces fue cuando yo creo que hicieron la decisión de que me iban a dar ese precio, pero yo les dije, pues ya me jubilé, ya no. Entonces dijeron, no, precisamente por todo el trabajo que hiciste en las parroquias. Un reconocimiento a nivel nacional. Al nivel nacional y todo, porque fui a muchos estados. Fui a Georgia, fui a Arizona, fui a Nebraska, fui a muchos estados a llevar el concepto de tener en las parroquias un movimiento pro vida que cambiara los corazones de las mujeres para que no abortaran a sus hijos. Uh-huh. Y pues fue debido, yo pienso, a eso que me dieron ese premio y pues estuve muy agradecida con ellos. Enhorabuena, enhorabuena, y creo que es el agradecimiento que todos nosotros como católicos tenemos a una vida ofrecida como la tuya, por la familia, por el futuro de la iglesia, de la nación. Así que muchísimas gracias. No, con mucho gusto, Padre. Muchas gracias. Aurora, qué momento agradable. Gracias por abrir tu corazón, por contarnos esta historia bellísima. Gracias. De ofrecer tu vida por la vida. Y bueno, ¿qué mensaje final le quieres dar a nuestros amigos a través de las redes? Solamente que estamos todavía en crisis. El hecho que se anuló esta ley no quiere decir que no están muriendo los niños. Los niños siguen muriendo. Y para poder parar esto no se va a tomar leyes, no se va a tomar políticos o políticas. Lo que se va a tomar es cambiar los corazones de la gente. Y tenemos que inculcar dentro de nuestras familias el valor de la vida, el valor de la familia, no tener miedo, tener familia. Es lo más bello que pueda haber en la vida. Es cuando uno va viendo desarrollarse la familia, va viendo uno de veras la bendición que son los hijos, que regresemos a los tiempos en que no le teníamos miedo a la natalidad, a la fertilización y más que nada, que volvamos a los tiempos en que tenemos confianza en la divina providencia, que se encarga de darnos todo si nosotros somos fieles. Y tú eres total testigo de esto. Sí. Aurora, gracias, que el Señor te bendiga. No, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Espero que este testimonio bellísimo cale en muchísimos corazones, inspire a muchos otros para seguir amando y defendiendo la vida. Que el Señor los bendiga.
los llevamos en nuestras oraciones, especialmente en la celebración de la Santa Misa. Hasta la próxima.